Bienvenido a una nueva edición, una nueva charlas. Hoy hablamos con Guillermo Willy Iglesias. Hola Willy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Matías, por invitarme. Muy bien, muy contento de poder participar de este ciclo con vos. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Yo sé que va a ser una charla fructífera y voy a pasar a leer. Obviamente que reduje el currículum de Willy porque tiene más de 30 años de experiencia y tiene un currículum bastante extenso. Vamos a lo más llamativo y a lo que hace a la charla. Willy es profesor e instructor de tiro ITA, 2115 del RENAR, es discípulo del teniente coronel Jeff Cooper del US Marine Corps, fundador de la Academia Kansai de Arizona, Estados Unidos, fue director de operaciones especiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estuvo en la Coordinación General de Seguridad, unidad ministro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, miembro honoris causa del Grupo GEOF, del Grupo Especial de Operaciones Federales de la Policía Federal, profesor de la División Cursos de la Escuela Superior de la Policía Federal, profesor de Uso Racional de la Fuerza, Escuela de Cadetes de la Policía Federal, instructor de Destreza Operativa, Capacitación de Oficiales en Carrera de Ascenso de Policía Federal, autor y coautor de libros, Manual Policial Especializado, Sistema Less Lethal, Menos Letales 1 y 2. También es autor del libro El Rompecabezas Ninja, La Barrera Occidental. Corregime si me equivoco, Willy, escrito también en inglés y en portugués. Así es, traducido al inglés y al portugués. Traducido, ahí está, no me salía la palabra, gracias. Y el Rompecabezas Ninja 2, uso y costumbres tradicionales en la cultura japonesa. Obviamente que lo hicimos bastante intenso, Willy, el currículum. Hemos hecho algunas cosas, afortunadamente. Gracias. Willy, como te estuvimos hablando, te convoqué para orientar desde un cadete hasta esos policías viejos que tenían otro tipo de instrucción sobre la instrucción de tiro defensivo policial. Hacé de cuenta que soy un cadete de primer año y que no sé nada. ¿Qué me podés ir orientando sobre el tema? Bueno, por sobre todas las cosas, durante los últimos 30 años especialmente, por lo menos en mi experiencia, en lo que pude ver y compartir, conversar e intercambiar con un montón de instructores que están en diferentes fuerzas federales, provinciales, de todo nuestro país, fue cambiando mucho la instrucción policial y hoy se hace bastante escueto lo que es el tiempo que se pasa tanto en polígono como en el ámbito de preparación operativa para todo el personal policial en general. Esto lo puedo decir con conocimiento de causa, habiendo recorrido todas nuestras provincias, habiendo tenido la fortuna de trabajar con la mayoría de las fuerzas provinciales también, además de las federales. Hoy en día la práctica a veces se limita a polígono, a muy poca cantidad de disparos, y hay una cuestión que en su momento trabajamos muy fuerte durante el desarrollo del programa de uso racional de las fuerzas federales, cuando estábamos escribiendo ese programa, que fue en el año entre 2012 y 2013 principalmente, antes de que lo implementen las fuerzas federales por pedido del Ministerio de Seguridad. En ese momento ya estábamos trabajando en lo que era no solamente la instrucción de tiro, sino entender toda la complejidad que tiene el personal policial a la hora de usar su arma de fuego. Y esto implica a que cuando alguien está en la calle, tiene todos los niveles del uso de la fuerza sucediendo al mismo tiempo. Su presencia se utiliza, tiene que verbalizar, porque hay gente a la que le va a tener que decir que no se acerque, a otros que le van a tener que decir que se queden quietos, va a tener que poder verbalizar y hablar con sus compañeros, aquel que se encuentra con más de uno en una escena o ante una contingencia. Al mismo tiempo va a tener que probablemente usar sus habilidades de defensa personal para poder o reducir o controlar o sacarse a alguien de encima o muchas otras cosas que a veces quedan casi escindidas de lo que es el entrenamiento policial hoy en día. Y el problema que tenemos es que todo esto se da por separado y el tiro finalmente se lo da como un compartimiento estanco donde el personal policial va a una pedana de tiro, donde está relajado,
donde se lo trata en muchos casos, y esto no lo digo peyorativamente, sino por experiencia, casi como si fuera un niño, o sea, como que todo está dicho, todo está llevado a paso, es entendible que en un nivel inicial, cuando uno llega a una escuela de cadetes, necesite una formación de cero. Pero si todo el tiempo me están diciendo lo que tengo que hacer y no me van soltando de a poquito, se hace muy difícil que se incorpore a eso que tanto llaman la memoria neuromuscular, lo que están trabajando, ¿no? Eso es un tema que para mí es sumamente delicado. Entonces, hoy la instrucción de tiro en general es de pedana. Y esto lo digo y lo marco en relación a tu pregunta inicial, que tiene que ver con lo defensivo. Hubo muchas escuelas de tiro de nuestro país, federales y provinciales, que durante años, y algunas durante más de una década, de las más importantes, tuvieron prohibido dar todo tipo de entrenamiento que tuviera destreza compleja. Entonces, todo se limitaba estrictamente al trabajo de la pedana. Y lo sabes perfectamente, Matías, el trabajo de la pedana hace que el cerebro se desconecte de la realidad de los 360 grados, de lo que es hoy en día llamado conciencia situacional y de tantas otras formas que lo podemos nombrar. Entonces, ahí veo uno de los problemas más grandes que nos encontramos en general en las escuelas de formación policial. Si solamente vemos el tiro, y está bien que hagamos tiro de pedana, está bien que trabajemos precisión, está bien que trabajemos en el empuñamiento, le podríamos, ojalá, dedicar mucho tiempo a lo que es el control del disparador, al conocimiento y la manipulación del arma, que es un tema fundamental. Todo el trabajo que podemos hacer en seco es oro puro, porque claramente es tiempo que vamos ganando y que se va incorporando al operador. Pero si todo eso no es conectado después con la realidad en 3D que va a enfrentar a aquel que va a utilizar esta arma, después vienen todos los bloqueos mentales. Si está separado en el entrenamiento el tiro, entonces después le cuesta incorporarlo. Y se suma otra cosa, después se ve también totalmente por separado y en otra aula todo aquello que tiene que ver con el marco legal, normativo, regulatorio, todo aquello que tiene que ver todavía, fíjate que estamos luchando en nuestro país con legislaciones que son prácticamente obsoletas y que en ningún otro país casi existen, ¿no? Que hoy todavía el policía tiene que hablar de legítima defensa, ¿no? Cuando acá se mezcla lo que está escrito en el Código Penal y lo que es exigido al policía, y cuando se lo trata como policía y cuando repentinamente pasa a ser un civil más y es juzgado como un civil. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Hay muchas discusiones sobre este tema, pero todo eso que genera mucha duda. Entonces, a la hora de utilizar el arma de fuego, entre lo que está separado durante la etapa de entrenamiento, más todos estos compartimientos estancos y el miedo, ¿no?, a actuar, por tener miedo a la consecuencia, por estar pensando en la consecuencia, hace que después no se tenga a veces los mejores resultados o que el personal sea quien termina lesionado, ¿sí?, o no llevando a cabo su función. Entonces, el tiro hoy defensivo dentro de las instituciones, especialmente en nuestro país, en algunos lugares tiene cuerpos de instructores muy buenos, que trabajan mucho más unidos y que tienen más conexión entre sí y que se sientan a hablar de todo esto con aquellas, digamos, autoridades de las cuales dependen y que logran sumar más elementos de práctica y más elementos, por ejemplo, de force on force. Hay quienes no teniendo, porque es una cuestión económica, ¿no?, quienes no teniendo, por ejemplo, elementos caros que son para poder simular armas de fuego en las cuales distintas personas pueden tirar entre sí, trabajar en lugares cerrados y demás, sabemos que es muy caro, ¿no? Las marcas más famosas como Simunition y demás son hermosas, pero que en nuestro país, inclusive las fuerzas que más presupuesto tienen, hoy en día no cuentan con esos dispositivos. Hay quienes incorporaron paintball, que es mucho más barato, otros han incorporado armas de airsoft. ¿Es perfecto? No, pero todo suma al entrenamiento. Entonces hay muchas academias de formación, muchos institutos en nuestro país que se fueron animando a incorporar elementos de force on force, y ahí sí podemos tener un poco más de trabajo en 3 dimensiones, podemos simular un montón de situaciones que son fundamentales, pasarlas antes de salir a la calle, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las reacciones instintivas que nosotros tenemos, con esa amígdala que en un momento va a hacer que se nos disparen ciertas acciones, que sí es importantísimo que todo aquel que está como instructor en una formación policial ayude a pasar a todos los que pueda
por tantas situaciones como pueda antes de que salgan a la calle, sin humillarlos, sin caer en el viejo modelo obsoleto de la manija innecesaria, sino que simplemente desde el saber por qué estoy haciendo este ejercicio, para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Y evaluar al cursante y luego ayudarlo a que entienda qué pasó, porque eso realmente se le va a alojar donde se tiene que alojar y lo va a ayudar a estar mejor preparado. Eso es fundamental, porque el tiro visto como un compartimiento estanco y solamente como una actividad de polígono, después lo único que genera son dudas y miedos a la hora del accionar policial. Tal cual. Máxime si los instructores no están preparados para dar instrucción. Lo sé por haberlo visto de primera mano, que hay que completar espacios y por ser oficial jefe soy instructor de tiro. Esto ha pasado mucho y sí, inclusive en algunos casos ha habido instructores que no eran instructores de tiro en academias, y todavía los hay. No voy a nombrar ninguna fuerza en particular, pero hay muchos instructores que estaban haciendo el curso de instructor de tiro y ya estaban en un área de formación. Entonces, este es el tema de haber, en algún momento, en algunos lugares está y en otros lugares está sobrevalorado el instructor de tiro, ¿no? Hay que ver caso por caso, porque no sirve generalizar, sería muy falso. Pero en muchos lugares el instructor de tiro es obtenido por imposición de mano dentro de una fuerza policial o militar. Y no hay un curso de formación que cumpla con todos los requisitos. Por ejemplo, en el caso de los que somos instructores, tenemos que rendir la máxima evaluación que nosotros tenemos a nivel nacional, como sabemos, es la de tanto el ITB o en nuestro caso los ITA. Para todo eso tenemos que cumplir un montón de normas, tenemos que leer una tonelada de normativa, tenemos que cumplir los exámenes, estar preparados siempre para ser evaluados, trabajar siempre dentro del marco de la ley. Todas nuestras actividades quedan registradas, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito institucional, y en otros casos esto sucede por imposición de mano, ¿no? Claro que dentro de las fuerzas se escudan muchos dentro de viejos decretos en los cuales se dice, no, acá el instructor policial es instructor de tiro porque la fuerza dice que lo es. Pero ya hace muchos años que todas las instituciones serias en nuestro país se fueron amoldando al programa del RENAR, y lo que hicieron fue que cumplieran esos requisitos mínimos, porque estamos hablando mínimos, los instructores de tiro de las instituciones, y que se certificaran como tales. A mí me pasó de ingresar a una fuerza federal que los instructores de tiro no tenían prácticamente ninguno credencial ni siquiera de ITB, mucho menos de ITA. Y al preguntarles por qué no tenían las credenciales, me habían dicho que, me lo habían contado además uno por uno, que se les desestimaba, o sea, se les decía que ni siquiera se hicieran legítimos usuarios, ¿no? Que estaba mal ser legítimos usuarios o llevarse, en ese caso, porque así se trabajaba en ese momento, llevarse el arma a su casa. Estamos hablando de personal policial. Hay otra vez una contradicción gigante. Están obligados 24/7 a cumplir funciones. Bueno, estas cosas han sido, como se podrán imaginar todos, decisiones políticas que hacen que vayan cambiando las directivas que tienen distintas fuerzas. Pero más allá de eso, hoy en día las instituciones serias tienen institucionalizado un curso de instructor de tiro dentro de una fuerza, pero en el final lo mandan a certificar ante RENAR, que además aquel que es personal, esto le da una homologación a nivel nacional. El Estado lo certifica como instructor de tiro, no solamente la fuerza. Entonces también esto permite tener una medida más allá, como decíamos antes, de lo que es el lenguaje particular de una dependencia o de una fuerza particular, sino que ya por lo menos todos los instructores de tiro de nuestro país tengamos un estándar en el cual hablamos el mismo idioma. Todos después tendremos diferentes técnicas, diferentes escuelas, diferentes objetivos y experiencias, pero nos hace muy bien estar nivelados, ¿no?, por un estándar. Eso aquí y en cualquier lugar del mundo. Si no pasa como en otros países, por ejemplo de la región, que no tienen una figura de instructor de tiro. Y lo que se genera es que cualquiera sale de abajo de una palmera y dice, hola, yo soy instructor de tiro nivel máster, pero el Estado no lo regula. Y no hay nadie que realmente lleve adelante, bueno, de hecho pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una figura federal de un instructor de tiro como tenemos nosotros, no pasa. Sí tenés instructores de NRA, de tal academia, de tal otra, de una fuerza o de otra, pero no hay nada que te convierta realmente en un instructor a nivel nacional, claro, y que además el Estado
te dé el respaldo, como nos da a nosotros, no solamente el respaldo, sino la obligación de, nosotros certificamos ante el Estado las actividades de tiro, certificamos la idoneidad, certificamos la aportación, certificamos muchas cosas para justamente ser de alguna manera coadyuvantes de una función que nos habilita el Estado más allá de las nuestras particulares. Así que eso es muy particular de nuestro país, es muy interesante. Nuestra ley de armas yo siempre la celebro porque me parece que tenemos un privilegio enorme comparado con muchos países del mundo, y eso es algo que también tienen que saber aquellos que ingresan a una academia o ingresan a una institución policial, que se hagan legítimos usuarios y que fuera de lo que da la fuerza, hay un tango que dice: el que no llora no mama, y es una de las frases más importantes que van a tener en toda carrera que lleven a cabo, y es: si se van a quedar solamente con la cantidad de disparos que les va a dar un curso dentro de una fuerza, en muy pocos casos van a realmente tirar mucho, en muy pocos casos se le va a dedicar el tiempo que se le tiene que dedicar, y lamentablemente no van a ser no solo buenos tiradores, sino que se van a seguir inseguros con nada más y nada menos que con el arma que llevan en la cintura dentro de lo que es su estado policial. Entonces, lo que les recomiendo es que sí se hagan legítimos usuarios, que sí tomen cursos en lo privado y que se formen fuera de la institución. Porque cuando ustedes ven grandes competidores de tiro que son de fuerzas y que van a las interfuerzas y demás, todos hicieron cursos afuera de las instituciones. Cuando ven a los mejores instructores de las fuerzas federales, provinciales, inclusive municipales de nuestro país, todos se formaron y fueron a todo curso que pudieron, en todas las fuerzas que pudieron ser invitados o conseguir alguna vacante, y luego en instituciones privadas, tanto de nuestro país como de otras e internacionales. Y no se quedaron esperando siempre únicamente que la institución los enviara. Entonces, creo que es fundamental, desde el minuto uno que ingresen a una fuerza, el no dejar de formarse por sí mismos si quieren realmente, más allá de tener una buena carrera, el sentirse seguros y cuando tengan que desempeñarse, eliminar eso que tanto repetimos como un mantra, que si hay duda, no hay duda. Y para que no haya duda, se tiene que erradicar, pero eso se erradica en el entrenamiento. No lo van a poder erradicar en el momento en el cual tienen un milisegundo para tomar una decisión, porque ahí lo que va a salir es lo que ya entrenaron más cantidad de veces, porque así es como funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, para mí ese es un tema fundamental, Matías, que cada uno tiene que entender que si no se forma fuera de lo institucional para tener todos los complementos necesarios, y esto no voy a hablar de ninguna fuerza en particular, pero con el tiempo muchas fuerzas provinciales y nacionales fueron incorporando diferentes sistemas en los cuales te dan ciertos créditos por ciertos títulos y por ir sumando justamente certificaciones. Tuvimos épocas, y todavía queda en nuestro país, créase o no, muchas fuerzas en las cuales se termina prácticamente castigando a aquel que se forma fuera. Esa es una mentalidad no solamente retrógrada, sino que es destructiva para cualquier institución, ¿sí? Y eso lo que busca es idiotizar al personal policial para que sea simplemente un esclavo obediente de un sistema, ¿no? Con una mentalidad política absolutamente retrógrada. Y que lo vemos en países como Venezuela, justamente todo lo que estamos viendo hoy en día en las noticias y demás. Vemos a las fuerzas que no se pueden ni mover, ¿no? Que no son un asco, digamos, porque han sido lavados los cerebros, porque han sido vaciados de contenido, vaciados de entrenamiento, vaciados de mantenimiento, todo el equipamiento, y hoy son una fuerza guerrillera obsoleta. Entonces todo eso pasa por dejar de pensar y usar lo que tenemos acá arriba, que es lo más importante, que tenemos que trabajar permanentemente. Entonces esa formación es fundamental, que la vayan complementando, que la vayan sumando, y si están en una fuerza que les permite acercar un certificado a su currícula y que eso además les suma créditos en muchas fuerzas, eso es parte de lo que te suma para una carrera de ascenso. No en todas, pero bueno, todo eso hay que averiguarlo también, porque a veces no todo te lo dicen, ¿no? Así que es lamentable que en algunos lugares todavía existe en nuestro país esto de que el que se forma, el que toma cursos, o el que fuera de su función actual está haciendo una carrera universitaria, terciaria, o hace cursos de tiro o cualquier otro tipo de perfeccionamiento, es un tarado, es un gil, o se lo termina tratando casi como haciéndole bullying por supuestamente querer diferenciarse, ¿verdad? Y no, en realidad se está queriendo capacitar, debería ser lo normal. Tal cual.
Tal cual, coincido 100% porque, como vos dijiste, yo he sido víctima de todo ese bullying, en forma despectiva, cuando me decían cursos, todos. Como vos dijiste, algunos salimos a buscar el conocimiento por afuera de la institución. Porque si nos quedamos con lo que nos da la institución, quedan más dudas y más incertidumbre y más miedos que realmente cómo tenés que actuar. Amén que yo vengo de otra institución, de una Fuerza Armada, que tuve la suerte de tener buenos instructores que nos prepararon, o sea, de la parte mental. Porque vamos a ser realistas, Willy, el arma de fuego es un medio, la verdadera arma es nuestra mente. Absolutamente. Que si vos no tenés nuestra mente en una caja de herramientas, que si vos no tenés un martillo, una pinza, un destornillador, las herramientas necesarias para construir una casa, al momento que, como vos dijiste, tenés que decir en milésimas de segundo, no sabés para qué lado disparar. Exactamente. ¿Para qué lado correr? De hecho, me encuentro... Sí. Estoy terminando un libro que trata sobre eso, justamente, sobre lo que es la mentalidad de combate y todo lo que enseñaba la doctrina justamente de Jeff Cooper, que es de donde vienen todas las doctrinas modernas de tiro defensivo y policial que se practican hoy en día. Y justamente lo que dijiste es la clave. Él basaba todo el entrenamiento en la tríada de combate, en todo aquello que tiene que ver con la mentalidad y en realmente preparar la cabeza. Por eso el código de color, por eso el OODA Loop, por eso tantas herramientas que no son nada más y nada menos que para conocer cómo pensamos, cómo procesamos la información, cómo vemos, cómo observamos, cómo tomamos decisiones. Todo eso es más importante, como vos dijiste. La parte mecánica de enseñarle a alguien a tirar es realmente fácil. Sí. Es realmente fácil la parte mecánica. Ahora, que tenga una mentalidad de combate real y que pueda, por ejemplo, discernir, ¿no?, cómo aplicar el modelo de uso de la fuerza que todos aprendemos en los institutos de formación y que ya es un estándar internacional y que en nuestro país se da en absolutamente todas las policías. Eso es un mundo aparte, porque la vida, digamos, en 3D no es un PowerPoint, claramente, no es una imagen hermosa con un montón de colores y una escala. Todo eso pasa al mismo tiempo, sí, en un mundo absolutamente dinámico, complicado. En el mundo llueve, en el mundo te muerden los perros, te gritan, te insultan, te piden ayuda al mismo tiempo. Todo pasa en simultaneidad y lo difícil es calmar la mente, discernir correctamente qué hacer, pero otra vez vuelvo al punto de que eso va a ser más o menos efectivo según se haya entrenado y según se haya preparado. Esto que vos decías, que tuviste que salir a buscar en diferentes fuerzas y que pasaste por distintas instituciones, como me ha pasado a mí, también te va abriendo la cabeza, porque cada una tiene particularidades, cada una tiene especialidades. No todas van a tener el mismo tipo de trabajo. Y eso es fundamental para nosotros, porque pedir la posibilidad de capacitarnos con diferentes fuerzas, a veces estando dentro de las instituciones, te lo permiten, a veces también depende de la gestión, son pro capacitación en otras fuerzas y en otros momentos es absolutamente imposible. Pero la verdad es que es la mejor opción que uno puede tener para todo tipo de operador de cualquier nivel, porque esos puntos de vista van enriqueciendo. Otra vez, mayor cantidad de puntos de vista le da mayor capacidad de discernimiento a todo aquel que tiene que cumplir una función compleja como es la policial, sea la que sea, porque estoy hablando desde el primer interventor que le toca estar parado en una esquina hasta aquel que está en un grupo especial. Cada uno tiene diferentes niveles de dificultad, pero todos tienen la necesidad y la obligación permanentemente de estar atentos, de utilizar ese código de colores y de aprender a discernir, porque tienen que tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones no pueden ser automatizadas solamente por repetir algo que no entienden, que eso es lo más peligroso de todo. Porque después van a responder de forma individual ante la ley por sus acciones. Y ahí es donde tenemos un brete bastante complicado. Pues yo repito, porque es lo que escuché, y no tengo ni la más mínima idea de lo que quiere decir, después frente al juez no va a estar ninguno de los que se los dijo, van a estar solitos y van a tener que responder por sus acciones, porque todos somos iguales ante la ley. Entonces eso es algo que no hay que olvidar, y por eso nunca está de más tomar el curso que necesiten de legítima defensa, de todo aquello que tenga que ver
¿no? O sea, tienen que evacuar las preguntas, porque ¿sabes cuál es para mí uno de los lugares más peligrosos que yo he visto de desinformación que existe para todo aquel que está en muchas fuerzas policiales? Una guardia en la que hay un montón de tiempo ocioso. Cuando hay 8, 9, 10 horas que estar en un mismo lugar donde hay mucho mate, mucha factura y donde se habla libremente sin ningún tipo de conocimiento. Ahí es un peligro muy importante, porque ahí vienen las leyendas urbanas, ¿no? Y no cuesta nada averiguar o tratar de hablar con alguien que sepa, pero hablemos con tal que por lo menos es abogado, porque siempre vas a tener un compañero, un amigo, alguien que es abogado, o habla con un fiscal, habla con un juez, con un montón de gente que vas a tener contacto en la vida. Entonces lo importante es buscar siempre la mejor fuente posible de cualquiera de los temas que nosotros entrenamos o nos queremos formar. Si nosotros queremos aprender la parte sanitaria, hablemos con gente que esté en disciplinas todos los días que tengan que ver con el ámbito sanitario. ¿Sí? No le preguntemos a alguien que nunca estuvo en ese ámbito y que nos va a opinar cómo se coloca un torniquete, o nos va a decir que no lo pongamos porque si lo ponemos hay que amputar un brazo en 2 minutos. Porque por ahí hay 5 o 6 personas más ahí, todos toman eso como una gran realidad y sabemos que es una aberración. Porque como siempre, la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Cuál es la fuente de semejante gansada? ¿No? Entonces, eso es un lugar peligroso, cuando simplemente se habla pero no se busca la fuente. Y dentro de las fuerzas pasa mucho, y por eso termina mucho personal en nuestro país, termina a veces procesado por desconocimiento. Tal cual. ¿Sí? No por mala actitud, sino por desconocimiento. Por tener las buenas intenciones, pero lamentablemente actuó mal por desconocimiento. Exacto. ¿Por qué? Exacto. Y corregime o si adherís, yo para mí un enfrentamiento tiene 3 etapas. El entrenamiento, todas las herramientas que vos necesitas, desde disparar, tomar una cubierta, colores de Cooper, conciencia situacional, lenguaje no verbal. La segunda etapa es el enfrentamiento propiamente dicho, o sea, poner en práctica todo eso lo que aprendiste, porque lamentablemente se dio la situación, no la pudiste esquivar, no pudiste neutralizar, te agarró de sorpresa, o te superaron en número. Y la tercera etapa, cuando terminó el enfrentamiento y tiene que ver las consecuencias del resultado. Por más que sea delincuente, si vos lo heriste, le tenés que aplicar primeros auxilios, tenés que llamar al sistema de emergencia, tenés que darle cuenta al fiscal, y todo prácticamente todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si te tardaste un minuto de más, ya el fiscal te está procesando por incumplimiento o porque ya te está poniendo un manto de duda porque se tardó un minuto de más. ¿Qué estaba escondiendo? Y muchas veces tenés que hacer un montón de cosas antes que llamar al fiscal. Primer auxilio, asegurar la escena del hecho, ver si hay testigos y obviamente esperar los primeros auxilios. En caso de corrección. Todo esto que dijiste, Matías, es exactamente lo que pasa, y el OODA Loop famoso del que hablamos nosotros, el bucle OODA, trata justamente sobre lo que acabas de comentar. Cuando no hay la posibilidad, primero a veces lo tenés encima el tema y no te da la posibilidad de comprar tiempo o de tener la distancia suficiente, porque la distancia siempre nos da tiempo, pero cuando lo tenemos encima nos toca reaccionar. Sin embargo, después de una reacción tenemos que otra vez orientarnos, ¿no? Observar, orientarse, tenemos que tomar alguna decisión y tenemos que actuar, porque cualquier escena que se modifique, y esto como dijiste vos, si se da un enfrentamiento, significa que toda una escena se acaba de modificar. A partir de esa modificación se dan otras acciones. Y todo eso está pasando muy rápido generalmente. Y hay algo que es clave, que sabemos muy bien, Matías, que una vez que se da esa situación y las pulsaciones se van a 140, 150 y uno entra inevitablemente en una visión de túnel mayor o menor, pero entra, una de las primeras cosas que se van a distorsionar en nuestro cerebro es el espacio-tiempo. Nosotros a veces no vemos exactamente los 360 grados, se nos va. A mí por lo menos me ha pasado varias veces, se me va el oído, no escucho más,
De hecho, tengo secuelas de esas cuestiones porque tengo tinnitus hoy en día también, y esto de que se apaga y va y viene, hoy en día lo tengo lamentablemente por el resto de mi vida, pero en esos momentos particulares se va parte de los sentidos, entonces uno pierde dimensión de cuál es el tiempo. Entonces esto que decías es sumamente importante y por eso hay que haber entrenado un montón más. Sin embargo, cuando pasa, porque eso es una cuestión química que hay que entender. Hay que entender que químicamente, cuando es lo mismo que si nosotros vamos en un auto y de golpe nos chocan a un auto a 180 km por hora, nuestra adrenalina se va a disparar y por 15 minutos nosotros vamos a tener el corazón bombeando al máximo. Va a haber un montón de hormonas y de cuestiones que van a inevitablemente llevarnos a un estado de alteración muy grande, y ahí se va a distorsionar lo que nosotros tenemos como percepción de la realidad. De hecho, una de las cosas que nos pasa es que perdemos la motricidad fina pasada cierta cantidad de minutos. ¿Por qué? Porque toda esa adrenalina nos da un montón de fuerza extra, todos tenemos mucho más fuerza en ese momento, pero cuando empieza a bajar el nivel de adrenalina, se empiezan a endurecer nuestros músculos. Entonces, a veces te cuesta agarrar el teléfono para llamar, te cuesta enfundar la pistola. Por eso a veces es el mejor de los mundos cuando al menos hay un binomio, hay alguien más que pueda ayudar a aquel que acaba de tener un enfrentamiento o una situación violenta de cualquier tipo, porque su cuerpo está absolutamente repleto de químicos que están haciendo que no pueda reaccionar normalmente. Por eso a veces le vamos a hablar y le hablas y le gritas y no tiene respuesta, ¿no? Y no es que es tonto. Parte es porque el oído, lo que hace el cerebro es cuando ve una amenaza de este tipo y le identifica y se tiene que defender, apaga el resto de los sentidos para que no estemos distraídos y nos enfoca a esa amenaza, porque nos lleva a un modo de supervivencia. ¿Sí? Porque ahí actúa nuestra parte más instintiva, ¿no? El famoso cerebro reptiliano, la parte más antigua que nosotros tenemos, que lo único que busca es sobrevivir, y por eso corre, ¿no?, al límbico y a todo lo que tiene que ver con nuestro neocórtex, con nuestra razón, y actúa instintivamente. Es muy difícil salir de ahí, y al menos necesito unos 15-20 minutos para bajar de ese cóctel de hormonas que tengo ahora recorriendo mi cuerpo. Y eso no solo hay que tratar de entrenarlo antes y vivirlo tantas veces como se pueda, no necesariamente poniendo a alguien en situaciones ridículas, sino sabiendo simular buenas situaciones de entrenamiento, porque si no, de hecho yo conocía a un instructor que teníamos muy amigo que llevaba personal sanitario, que en cierto momento de ciertos ejercicios le daba un pequeño shot de adrenalina a los operadores, porque ya eran de un muy alto nivel y estaban muy acostumbrados a tener mucho control mental y mucha tranquilidad en ciertas situaciones. Entonces, para hacerlos perder parte de su motricidad, para que se agitaran mucho más rápido y demás, le daba una pequeña ayuda. Eso se hace en algunos grupos especiales del mundo, ¿sí? Pero insisto, no hay que confundir todo esto nunca con la vieja manija de la vieja escuela, que lo que hace hoy en día es romper a alguien muy rápido e innecesariamente. Entonces siempre tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para qué, cuál es el fin, qué le estoy enseñando y cómo lo voy a evaluar. Si todo eso no lo puedo justificar, y voy a terminar rompiendo a alguien necesariamente. Sí, lo voy a terminar quebrando, porque no lo voy a estar preparando para el mundo real. Lo que único que voy a hacer es engrandecer mi ego por humillar a alguien y sentirme que soy el instructor y que el otro tiene que arrastrarse. Y la realidad es que el otro me tiene que respetar por lo que yo logro hacerle hacer y porque logro demostrarle que puedo hacer, ¿sí? Y por el valor que tiene lo que va a obtener, y tengo que buscar sumarlo, tiene que haber espíritu de cuerpo. Si yo busco romperlo para humillarlo, no, a veces queda toda la imagen del bootcamp de los Marines y nos queda todo eso, y bueno, pero no estamos en el bootcamp de los Marines. No. Si no, tómense un avión y váyanse al bootcamp de los Marines o entren en una fuerza militar que tenga ese tipo de formación. Pero todo lo que estamos hablando, Matías, está dentro del ámbito policial. Y cuando se confunden estas cosas, se pierde un montón de tiempo en la etapa de formación que después no tiene los mejores resultados cuando se lleva a la práctica. Aparte otra cosa, Uli. El operador, vamos a llamarlo al policía, el operador, al otro día tiene que seguir trabajando, o tiene que hacer por supuesto. Adicional.
Exacto, tiene que seguir con toda su vida. Tiene que continuar, o tiene que, si es un cadete, tiene que continuar yendo a clases. Tal cual. ¿Me entendés? Tal cual. Yo adhiero un 100% con vos, porque yo, y por haberlo padecido, nosotros somos una generación de que, como dijiste, era el extremo de la manija. Cuando en esa época los derechos humanos no existían, después cuando pasó una situación en la escuela de cadetes, la Ramón Falcón, y bueno, hay una cuestión política, se terminó, pero nos fuimos al otro extremo. Exacto. Y nunca buscamos el equilibrio, el punto medio. Es así. ¿Me entendés? Es así. Por eso yo coincido plenamente con vos. Y bueno, como vos sabés, la parte militar, durante todo el año hacemos instrucción, y hay una fecha en el año, casi al final, que se hace campaña, se hace maniobra. O sea, que se aplica todo lo que se aprendió en el terreno. Tal cual. Bueno, yo eso lo quise llevar cuando fui instructor en un instituto de formación, pero a nivel policial, que aglomere todo el conocimiento integral, desde estar patrullando de forma pedestre, comunicaciones, ve a un delincuente que está robando, lo empieza una persecución, se tienen que meter, tenían una villa de entrenamiento, y bueno, tienen que hacer todo lo que era desde combate urbano a combate a cuarto cerrado, sin lograr la neutralización, sino que la retención y la detención, y posteriormente hacer todas las diligencias de policía judicial. Hacer todos los llamados al fiscal, escribir el acta, y obviamente con toda la adrenalina en el cuerpo, para que vean en una situación controlada, en un instituto de formación, lo que llevan. A ver, sabemos muy bien que toda situación que nosotros planifiquemos nunca va a ser como una situación real, pero por lo menos que tengan la experiencia de lo que se asemeja a una situación real en la calle. Absolutamente, las simulaciones es la mejor forma de entrenamiento que existe para integrar, que es la palabra que vos dijiste, que es fundamental. Y esto se da a todos los niveles. En una época cuando nosotros estábamos implementando distintos simuladores de tiro, pero no los simuladores que tienen los blanquitos, sino los que te generan situaciones, obviamente defensivas y policiales, estrictamente dentro del trabajo de formación policial, había instructores y personal mismo de la fuerza que nos decía como si estuviéramos jugando, o que esto no iba a tener, digamos, ningún tipo de efecto, porque no estaban en el campo y otras cosas que no tenían mucho sentido. Y me tocó defender ese tema, y para mí no fue muy difícil defenderlo, porque hablábamos de algo muy simple. Estábamos evaluando a través de los simuladores el comportamiento de ese personal cuando tenía que discernir. Por ejemplo, estábamos trabajando a un nivel bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, discernir a alguien que venía con un chaleco bomba. Y para discernir a ese hombre había que darle un disparo claramente en la cabeza, y muy rápido y muy certero. La decisión había que tomarla en un milisegundo. Y diferentes escenarios hacían que ese mismo hombre sacaba un sándwich y normalmente le pegaban 3 tiros en el pecho. Entonces, pasar por todas esas simulaciones nos permitía a nosotros evaluar a ese personal cómo discernía y cómo tomaba decisiones, porque el cerebro no puede discernir que es un simulador pasados unos segundos, no lo puede discernir, pero a mí sí me sirve para tener mucha información, y a él también le sirve para ver que a partir de eso estuvo procesado, probablemente por el resto de su vida va a terminar condenado porque le metió 5 tiros a alguien que sacó un sándwich de un bolsillo. Y una de las formas que yo defendí el uso de los simuladores de este tipo fue que para vos volar, que me tocó trabajar mucho en el ámbito de aviación, un ámbito que amo, todos los comandantes que vos tenés de cualquier avión comercial del planeta, e inclusive no comercial ya, tiene que pasar por simuladores. Y si no aprueba un simulador, no puede volar. Todo es muy lindo con el F-16 que estamos hablando ahora, pero pasan por simuladores, por cámara hiperbárica, pasan por 1000 cosas, hasta que finalmente, por todas, no arrancan volando. De hecho, todavía no sucedió. Entonces, ni hablar, lo mismo pasa con un piloto comercial. No solamente tiene que pasar por la simulación, o sea, por los simuladores de vuelo, y por un montón de aula y por un montón de pruebas médicas, sino que después
tiene que volver a hacerlo y recertificar con cierta periodicidad, porque no es que lo hizo una vez y por eso ya puede seguir volando. ¿Por qué? Porque en el simulador lo que logran es hacerlo pasar por situaciones como tormentas, que se le plante, ¿no?, una turbina, que se le apague otro sistema, digamos, electrónico, que tenga problemas con un rayo, con un montón de otras cosas que no se pueden hacer de otra manera con un avión. No hay forma, no existe la posibilidad. Bueno, con el tiro pasa lo mismo. Pensar que porque no le estoy tirando con una 9 de frente no es realista, es hoy en día no tener un gramo de cerebro, es ser realmente una persona más cercana a un zombie que a alguien que esté dentro de una institución que pueda todavía, en el siglo XXI, a la altura que estamos hablando, pensar así. Porque ya sea que lo hiciste simplemente con armas y que no tengan ningún tipo de munición, o con airsoft, o con paintball, o con simunition, o con lo que tengas, pero el hecho de que alguien entre, nosotros por ejemplo en Policía Federal, cuando estábamos armando la estructura del programa de uso racional de la fuerza, nosotros dábamos uso progresivo de la fuerza antes de eso, y en un momento nos viene la bajada de que teníamos que crear el programa de uso racional. Cuando empezamos a trabajar en eso, buscamos información, un equipo multidisciplinario, de todo tipo de especialidades dentro de la fuerza y dentro del ministerio, y lo que buscamos fueron estadísticas de cuáles eran las situaciones en las que más frecuentemente morían policías federales, ¿no? Porque era la fuerza con la que estábamos trabajando. Entonces no íbamos a ver lo que estaba pasando en Nueva York, no, hay que ver qué pasa en la realidad del que estábamos entrenando. Tomamos las 10 situaciones más frecuentes o en las que más cantidad de bajas había habido, y esas 10 las recreamos dentro de lo que es la escuela de cadetes de la Policía Federal. Entonces todo cadete tenía que pasar por esas 10 situaciones, sin saberlo. Estos no estaban ni enterados de cuáles eran las situaciones. Claro. Y algunas eran con arma blanca, claramente, de gente que estaba de espaldas, borracha, pasada, y que el error más común es acercarse, ir a tomar contacto o caer en cuestiones emocionales, y para cuando te das cuenta, el que está haciendo de agresor te metió 35 puñaladas a los gritos. Y claro, cuando eso lo hace un instructor de una escuela como la PFA y te mete 10 puñaladas, al cadete lo deja helado o llorando o realmente asustado. Y eso es muy bueno. Y otra vez, no es chiste, no es humillación, no es manija. Es para que ya la próxima vez no se acerque de la misma manera a algo que no está pudiendo chequear, a alguien a quien no le ve las manos y a alguien que no responde. Y aparte, lo mejor, porque puede... es que se equivoque ahí en el ejercicio. Se tiene que equivocar. Esa es la otra. La mayoría de los ejercicios están diseñados para que caigan en las trampas. Porque hace bien, todos hemos pasado por eso. Cuando uno va subiendo el nivel de entrenamiento, cada vez es más difícil y cada vez más uno cae en nuevas trampas, en nuevas situaciones que uno no puede resolver. Y es para que uno sepa que no lo puede resolver, para que uno trabaje el siguiente nivel. Si encontramos a alguien que cree que las tiene todas, es un farsante, porque la vida no funciona así, porque no se repiten dos situaciones iguales, se repiten patrones. Sí. Se repiten patrones, pero las situaciones no hay dos iguales. Por eso justamente cuando se juzga, cada una se juzga por separado. Porque podemos tomar un montón de patrones, podemos tener un montón de indicios de que sea muy parecida, pero no hay dos situaciones iguales. Entonces, de esos patrones que se repiten y de las estadísticas, uno puede tomar un montón de elementos para trabajar de forma realista y las tiene que llevar a un lugar en el cual uno pueda, bueno, ahí en Policía Federal, en la Escuela de Cadetes, seguro conoces, tenés un pequeño pueblito justamente, tenés un banco, tenés un cajero automático, tenés una oficina, tenés un supermercado, o sea, es pequeño, pero tenés un pequeño lugar en 3D en el cual también podés llegar con vehículos, con motos, todo eso te permite moverte en un escenario más 3D donde podés hacer simulaciones. Entonces, la integración, como decías vos, de todo aquello que se ve durante el año o durante la formación, ya sea un año, 2 años, 3 años, no importa, acorde a cada escuela y a cada objetivo. Toda esa integración, de ver todas las disciplinas como suceden en la realidad, que es todas juntas al mismo tiempo, es como esa película que hubo hace unos años maravillosa, que es todas las cosas al mismo tiempo. Bueno, es realmente como se da. Y cumplir con ese tipo de escenarios a uno lo ayuda a quedarse más tranquilo de que también ve el comportamiento. Porque alguien puede de la boca para afuera, hoy todos son John Wick, todos son... Y
no, Don Cooper decía, los blancos no mienten. Cuando uno va a tirar, me puede decir que en media fracción de segundo le pegaste a 2 blancos, 25 metros, y después no pasa. Después lo que dicen con la boca y con la lengua no se da en el polígono, no se da en las situaciones de simulación. Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer más y decir menos, ¿no? En lo que es la práctica y lo que es la formación. Es bueno para todos. Y por sobre todas las cosas, el instructor tiene que luchar mucho justamente contra esto, que es, en lugar de acrecentar su ego, ¿no?, entender cuál es su función y ser más empático con todo cursante y preguntarse qué es lo que le tiene que aportar, porque si su función es instruir, es aportar herramientas, como vos dijiste antes, es darle la pericia para que tenga la posibilidad de tener la mayor habilidad posible con esas herramientas, necesitamos tener necesariamente empatía, y valga la redundancia, o sea, lo necesitamos ponernos en los zapatos de aquel que todavía no sabe tirar, no sabe empuñar, nunca tuvo un arma, nunca practicó un arte marcial, nunca tuvo contacto con químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que salir de mi lugar y tratar de transmitir. Y el buen instructor lo que tiene que lograr es que el cursante logre esos objetivos. Sí. No que solamente vea al instructor y lo aplaude y lo vea como un semidios, cosa con la que he luchado varias veces en mi vida, porque a veces es la bajada de línea, y no sirve, porque no se transmite el conocimiento, no se transmite lo que se tiene que lograr, que es que finalmente aquel que lo recibe lo pueda llevar a la vida, ¿no? Y que lo haga un mejor funcionario y que finalmente termine salvando vidas y preservando la suya y preservando la legalidad de sus actos y volviendo a casa con su familia y siendo feliz por el resto de su vida. Bueno, todo eso requiere entrenamiento constante, no bajar la guardia, tener muy clara la mentalidad de la que hablábamos antes y que vos nombrabas, Matías. Tal cual. Y aparte, como te digo, somos de otra generación, que venimos de otra clase de instructores, pero nosotros, al ser una mente abierta y haber tenido experiencia, le decimos el porqué de las cosas y dónde tienen que buscar las cosas. Porque yo te digo, porque por lo general el instructor lo que dice es palabra santa y nadie lo puede cuestionar. Y corregime si me equivoco. Suele ser así. Y somos una camada que venimos de nosotros mismos a decir, che, ¿por qué esto? ¿Dónde está escrito? Exacto, el fundamento. ¿Por qué? Porque ¿qué es un delito? Es una conducta que tiene que ser externa, tipificada, antijurídica, y por eso tiene que confluir lo que nosotros hacemos con el conocimiento que tenemos. Yo hice esto para después, como siempre decimos, para justificar ese disparo que no, o ese no disparo que nosotros hicimos, ese uso proporcional de la fuerza, que a lo mejor la persona hizo una fuerza de más, en teoría nosotros lo tenemos que controlar, pero a veces sabemos muy bien que en el fragor de la lucha la persona hace una fuerza de más y a lo mejor se quiebra, y no es que nosotros lo buscamos quebrar. Y tenemos que tener la herramienta eso es muy frecuente, por supuesto, de decirle al fiscal, no, mire, mi intención no era, yo hice esto y la persona se quiso librar y se produjo la autolesión sola, no fue mi intención. Y aparte hay un factor que nosotros que está en toda la situación y todavía no hablamos, el factor miedo, que sucede, tiene dos consecuencias el factor miedo. Algunos se congelan y otros, a pesar del miedo, actúan. Tal cual. Y ese, a pesar del miedo, es en base a la instrucción que tuvo y a los conocimientos que le he proporcionado. No sé qué opinión te merece. El miedo siempre es ignorancia. El miedo siempre tiene que ver con aquello que no hemos experimentado y parte a partir de una reacción también instintiva, ¿no? Que es esta, la de congelarse, justamente, correr o pelear. Son las tres reacciones que tenemos instintivamente acorde a la neurociencia. Son tres. O salimos corriendo de la situación, o sea, la evitamos y buscamos distancia, o nos quedamos paralizados, que es una antigua reacción que tiene el ser humano
de quedarse quieto y taparse la boca, la nariz para que nuestro aliento no sea sentido por los leones que nos van a comer. O sea, todavía tenemos eso en nuestro cerebro más antiguo. O finalmente la de pelear. Y eso tiene mucho que ver con lo que tenemos en la cabeza, porque el miedo siempre parte de la falta de algún tipo de conocimiento. Porque si yo le tengo miedo a la oscuridad es porque no sé lo que hay en el lugar que está oscuro. Si yo le tengo miedo al auto es porque el auto pisa gente. Pero si yo voy conociendo los diferentes escenarios, voy teniendo menos miedo. No voy a erradicarlo. Si soy un ser humano, siempre voy a tener miedo, y el miedo es bueno porque también me mantiene vivo. O sea, hay que entender algo que se llama naturaleza humana, y hay que estudiar la naturaleza humana si uno quiere entender estas cosas. Y esto es algo que no sos ni más ni menos macho por tener miedo. El miedo te avisa, justamente, es algo que instintivamente te avisa que hay peligro y supera a algo que vos puedas llegar a razonar en muchos casos, que es el instinto y la intuición, que son extremadamente importantes. Ahora, lo distinto es, con miedo y todo, yo actuar, porque corro ese riesgo, porque sé lo que estoy haciendo, porque sé cómo me muevo, porque sé cómo peleo, porque ya lo hice 1.000.000 de veces, y porque evalúo la situación por alguna razón y decido hacer lo que tengo que hacer. Bueno, todo eso viene y es cada vez más sólido a partir de que yo tenga más herramientas en mi entrenamiento. Porque esto también, volvemos al tema del tiro, voy al polígono, tiro en la institución, en todos lados, pero nunca tiré de noche. Y las situaciones nocturnas son extremadamente frecuentes. Y tengo una linterna que compré en Mercado Libre que decía que tenía 10.000 lumens, pero cuando la prendo no alumbra nada. No nos vayamos tan de noche, a una cochera subterránea de día. Cualquier lado, exactamente. Entraste a un palier, a un pasillo, a donde quieras, pero ya no ves, y bueno, el miedo va a aparecer, porque no sabes de dónde te va a venir el ataque. Y eso en gran parte tiene que ver con el no poder ver. El no poder ver genera normalmente un miedo que es natural. O sea, uno no va por la oscuridad, se corta la luz en toda la ciudad, y yo voy caminando por la calle como si nada, y no sé si hay un tarado que viene sin luces y me pisa. Entonces es natural que yo sienta rápidamente una preocupación y cierto miedo de que alguien me pise. Entonces voy a tratar de tomar alguna medida, pero otra vez me puedo quedar paralizado, puedo no sé hacia dónde salir corriendo, o puedo tratar de enfrentar eso, y para eso tengo que tener una herramienta. Y la herramienta empieza por la cabeza, que sabe qué es lo que yo tendría que usar, lo que tendría que tener, pero lo tengo, y ahora saco mi linterna, la prendo, ¿no? Y como me ha pasado alguna vez en la vida, ser el único que tiene una linterna cuando nadie más la tiene, cuando se corta la luz en un lugar complejo. Y ser el raro, ¿no? Porque a veces lamentablemente se toma de esa manera. Bueno, el miedo tiene mucho que ver con la falta de preparación. Cuanto más uno entrena, cuanto más herramientas uno suma, cuanto más uno tiró, cuando más uno trató de prepararse, como decías vos, con las simulaciones, cuando uno practica la parte defensiva, cuando uno trata de cuidar el cuerpo, todo eso va a hacer que uno se sienta mejor, porque esa es la otra. Si yo trato de alimentarme de la mejor manera posible, de entrenar dentro de las limitaciones que tenemos cada uno, porque a veces tenemos limitaciones de tiempo, pero también tenemos limitaciones. Yo empiezo a sentir de a poco todas mis lesiones, empiezo a sentir, ¿no?, que ya estoy en una edad que no es lo mismo que cuando tenía 30, y todo eso hace que cuando entreno se me hace más difícil, los dolores posteriores son mayores, pero sé que el día que dejo de entrenar me empiezo a caer a pedazos, empiezo a caer inmediatamente a pedazos. Entonces tengo que entrenar la parte física, hago todo el entrenamiento que puedo diario, le dedico la cantidad de tiempo que puedo dentro de mis posibilidades, se lo hago, trato de comer de la mejor manera posible, porque todo eso va a influenciar cómo yo pienso, cómo me siento y cómo actúo también, ¿no? Porque si me comí media docena de media luna, voy a tener más miedo que si no me las comí, porque esos carbohidratos me van a hacer tener más miedo, creámoslo o no. Hay muchas cosas que tienen que ver, que tienen una influencia enorme en cómo yo me preparo para pelear o para combatir. Y el miedo se da otra vez por todo aquello que tenemos que detectar en lo posible como patrones en el cursante, en el entrenamiento. Porque en los entrenamientos nos vamos a dar cuenta. A mí me ha pasado en los últimos años, me llamó mucho la atención, no lo veía con tanta frecuencia, pero sí por ahí hace 20 años o 30,
de haber participado en algunas fuerzas a dar instrucción de tiro y ver un montón de personal nuevo que le tenía mucho miedo al arma y que cerraban por completo los ojos en el momento de tirar, y era personal que ya estaba en servicio, no estoy hablando todos necesariamente nuevos, con 5 o 6 años de servicio, tenían miedo de usar su arma. Esto yo no lo había visto, por ejemplo, en otros tiempos, digamos. Y eso porque en algún momento, por alguna razón en sus etapas de instrucción, por decisiones políticas, se le inculcó miedo al arma o que no la iba a tener que utilizar. Y ahora le habían dicho que iba a tener que utilizarla, entonces tuvo que venir a etapas de tiro dentro de la institución. Y ahí los instructores detectamos, ¿qué es esto? ¿Cómo que cierra los ojos? Hemos tenido casos de personal que se ha puesto a llorar antes de empezar a tirar, ¿no? Sí. Y bueno, hoy en día son distintos. En algunas fuerzas contás con la posibilidad de tener personal más allá de personal sanitario, también de tener psicólogas en la línea y de poder derivar al personal para que reciba su ayuda psicológica, porque eso yo no lo puedo resolver como instructor de tiro. Eso también hay que entenderlo. Esto con los instructores de tiro que le tienen miedo a las psicólogas. Traten de limpiarse la cabeza, muchachos. Hay que limpiarse la cabeza, hay que tener menos miedo, justamente. Estás hablando, pediste hablar de miedos, hablemos de los miedos dentro de la institución. Yo tengo que entender qué puedo resolver. Si yo, esa persona que tiene miedo, que está dentro de una institución y que tiene años de servicio y que detecto como instructor cuando viene a la línea de tiro que le tiene miedo al arma, si yo le empiezo a gritar y empiezo a manejarla, lo único que hago es terminar de arruinarle la cabeza. Sí, mi función en ese momento, exacto, y es un peligro innecesario. Sí. Entonces ahí uno tiene la obligación de justamente volver a empatizar, dejar de querer que las cosas sean todas perfectas y que todos sean clones y todos sean iguales, y buscar el soporte que necesita esa persona dentro de la institución para poder hacer lo que tiene que hacer. Eso es bastante más frecuente porque en los últimos 10, 12 años, Matías, se dio mucho el que una enorme cantidad de los inscriptos en las academias de formación de toda la fuerza de nuestro país, lo único que buscan es una salida laboral. Sí. Entonces, antes era la vocación, la profesión, para algunos, pero por sobre todo se buscaba y se trataba de lograr un filtro para que la vocación fuera lo más importante. Con el tiempo se convirtió en una salida laboral, en un lugar seguro, para poder tener ingresos, para poder tener una cobertura médica, para poder darle apoyo a su familia. Entonces no todos tienen el espíritu de querer pelear, querer combatir, querer usar un arma. Entonces ahí el instructor de tiro se enfrenta con un tema bastante delicado, bien, que lo supera y que lo tiene que aceptar. Justo fuiste llevando la charla que en algún momento le iba a sacar. ¿Por qué? Pero el instructor, como dijiste al principio, tiene que luchar con su ego y analizar que como instructor vos le estás transmitiendo conocimiento que va a repercutir en una persona que viva o que muera. Tanto el cursante como un tercero circundante. Si no tiene el aplomo necesario. O perder su vida. Exactamente, perder su vida. Que es la única que tiene. O la de un tercero circundante. Tal cual. Y la otra, que el instructor que se encuentra, primer principal, mínimo tenés de 30 cadetes o cursantes para arriba, en una clase de un solo instructor. Y vos diste en una situación clave que yo puedo tener como instructor la mejor predisposición en enseñarte, en transmitirte mis conocimientos. Pero ahora del otro lado, ¿está la predisposición de aprender? Si no hay receptividad, no hay mucho que podamos hacer más que machacar, porque la receptividad es lo más importante. Es lo más importante. Y ahí también está la capacidad del instructor de encontrar todo grupo, como decías vos, 30, puedes tener 30, puedes tener 40, puedes tener 20, depende de la fuerza, los vas teniendo. Yo llego a tener muchos más al mismo tiempo, llego a tener 130, 140 estando solo, cosa que no debería nunca pasar, jamás. Me pasó muchas veces, muchísimas, puedo nombrar años y años y años.
y se hace muy difícil cuando uno tiene que dar instrucción a una enorme cantidad de personas al mismo tiempo. Y ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar al grupo, porque el grupo como tal, todo grupo tiene un movimiento, es como un cardumen en parte también, y tratar de ubicar y encontrar la forma de llegarle al grupo como tal, o subdividirlo, o armar estaciones, o lo que sea que necesitemos. Pero si no tenemos receptividad del otro lado, si nosotros no sabemos transmitir correctamente y no buscamos la forma de llegarle a ese grupo particular, todo lo demás va a ser una actividad para llenar planillas, para poner que pasaron por el polígono, que tiraron o que tuvieron X instrucción de defensa o lo que sea, y solo va a quedar en los papeles, y el que está del otro lado no se va a llevar absolutamente nada. Sí. Y nosotros vamos a quedar frustrados con algo que nos supera, pero tenemos que intentar hacer todo lo que podamos para que se lleven realmente algo. Lo que pasa es que tenemos que saber comunicarlo, y también tienen que llegar con el objetivo de recibir, porque depende de la institución. Hay fuerzas que mandan a entrenar al personal en su único franco de servicio, y eso hace, a mí me ha pasado muchas veces, que de golpe te viene un grupo con una predisposición horrible, que te odia. Sí. Sí. Digamos, yo no soy el responsable de que lo hayan enviado, o sea, yo no pedí que lo manden en su franco, pero lo mandan en ese día, y lo que recibo primero, entonces yo sé que todo ese grupo va a estar enojado conmigo, no me quiero ver ni en figuritas. Entonces mi trabajo es, otra vez, salir de mi lugar, correr el ego, empatizar, entender lo que le está pasando, cuando arranca la jornada de instrucción, hacer una reunión y comunicar claramente que sé que es el franco de servicio, que sé que no tienen ganas, que sé que no quieren estar ahí, y que ninguno de los que estamos ahí podemos decidir que eso se pueda cambiar. Por ende, la vamos a pasar muy bien y vamos a entrenar todos y se van a llevar algo, porque ya que estamos acá y ya que sí o sí todos tenemos que estar, le buscaremos la forma de que tengamos una jornada espectacular. Y la verdad que muchas veces ha terminado eso en los mejores asados posteriores, porque se han formado buenos grupos por lograr esa conexión empática. Y eso también lo hemos aprendido de otros instructores y de viejos instructores que sabían llegarle mejor a todos, ¿no? Que tenían lo que llamamos, ¿viste?, en otros ámbitos como el don de lengua. Sabían hablarle a cada uno en el lenguaje que cada uno escuchaba, y eso es muy difícil. Y creo que eso es el máximo nivel que puede lograr un instructor, es tener 10, 20 o 30 cursantes diferentes y lograr llegarle a cada uno, por más que son todas cabezas diferentes, por más que todos están pensando lo diferente, y que ahí viene nuestro trabajo de realmente brindar todo lo que podamos de nuestro lado para entender cómo llegarles. Ahora, cuando hay una actitud que ya es disruptiva, más allá de que no es receptiva y no es disruptiva, ahí ya eso también lo tenemos que marcar, y eso lo tenemos que ubicar, como se dice a veces, en la palmera. Sí. Porque esa es la manzana que pudre al resto innecesariamente. Sí. Porque vamos a tener muchas veces, y hemos tenido, aquel que no para de quejarse, que no para de recriminar, o que tiene, como hoy le llaman casi de forma popular, ¿no?, como tiene esa actitud tóxica, ¿no? Y bueno, lamentablemente aquel que ya tiene ese tipo de actitud no solo no va a ser receptivo, sino que me va a distraer a mí, va a distraer al resto. Bueno, tenemos que ver, acorde a la herramienta que cada uno tenga disciplinaria, de aplicarla a tiempo, ¿sí? Tal cual. No para todos, para aquel que se la merece, y eso o que se la merezca. Es importante que el instructor, entre más capacitaciones tiene, significa que se interrelacionó con más instructores y aprendió recursos pequeños, recursos para después aplicar él en su instrucción. Absolutamente. Como vos dijiste, muchas veces no ha tocado reentrenar a gente a lo mejor con 28 en el servicio, que tiene el sueldo embargadísimo, tiene 5 familias y te ve a lo mejor a vos un pichón de 25 años y te dice, ¿y vos, nene, qué me podés venir a enseñar? Y está en vos, está en vos, ahí, en chocar, generar una situación tensa, o sacar una sonrisa y tomarlo como aliado y llevar la clase en forma positiva. Este punto es absolutamente clave,
A mí a veces, viste, por ahí me dicen cosas, ¿no? de mi currículum o un montón de... Me dicen, no sé, sos un gran instructor o cualquier cosa de esas. Yo lo único que voy a remarcar siempre es que tuve los mejores instructores y los mejores maestros. Y los sigo teniendo y los sigo buscando. Lo que vos dijiste es clave. Muchas de las herramientas que yo utilizo a la hora de dar clases y que hace que haya tenido la fortuna de tener mucho éxito dentro de los ámbitos de capacitación en mi vida y que soy extremadamente agradecido porque he hecho cosas imposibles dentro de lo institucional, no lo podría haber hecho nunca en lo privado. Y las herramientas que yo obtuve para poder lograr todo eso son pequeñas cosas que tomé de mis maestros y mis instructores. Algunos eran mejores en unas cosas, en otras fui tomando elementos de todos ellos y utilizo diariamente ejemplos y elementos de todos los instructores y maestros que tuve en mi vida. Porque desde las doctrinas, a las técnicas, a los fundamentos, a las experiencias, a los lugares, todos enseñaron de diferentes formas, distintas cosas, o algunos lo mismo de distintos enfoques, y eso hace que la propia cabeza salga del único lugar que conocemos. Y eso nos hace mejores instructores. Y eso después nos convierte en profesores. Es muy interesante recordar que el viejo término, en la antigua Grecia había 3 niveles, ¿no? de lo que era enseñanza. Estaba el instructor, estaba el profesor y estaba el doctor. Que muchos de lo que lo ven hoy en día, digamos, a nivel universitario o académico, no recuerdan de dónde viene eso. El instructor era alguien que ya había visto algo mucho tiempo y que podía repetirlo de forma mecánica y automática y hacer que los demás lo repitan sin necesariamente entenderlo, ¿sí? Pero lo podía hacer y podía hacer. Eso era el instructor. El profesor tenía la posibilidad de profesar, o sea, tenía la posibilidad ya de poder explicar porque tenía el nivel de comprensión, ¿sí? Y tenía ya una formación y ya había sido instructor mucho tiempo. Y el doctos, ¿sí? Doctos significaba el que domina la doctrina. De ahí viene el doctor, el que domina la doctrina. El que domina la doctrina es quien podía explicar con cualquier ejemplo lo mismo. Entonces no necesitaba explicarte con un término complejo de balística cómo ibas a pegar en el blanco, sino que te lo podía explicar hablándote de cualquier otra cosa en cualquier otro contexto. Se podía adaptar absolutamente a cualquier persona que tenía delante porque tenía la doctrina, o sea, ya tenía los fundamentos incorporados y era capaz de transmitir sin necesidad de ser un autómata como fuimos todos en algún momento como instructores, sin ser simplemente alguien que lo entendía como el profesor, sino que lo podía dar a otro lugar. Bueno, todos deberíamos estar permanentemente tratando de ir al siguiente nivel, de buscar llegar realmente al origen de todas las doctrinas que nosotros hemos profesado o que seguimos profesando. Porque si no, también volvemos al punto que vos decías, estamos en una generación en la que hemos cuestionado un montón de cosas, afortunadamente. Yo a mis alumnos les digo constantemente, cuestionen todo lo que les digo, cuestionen todas las fuentes que yo les cito. ¿Y por qué les digo esto? Porque sé que cuando las busquen, las van a encontrar y se van a dar cuenta que no inventé yo que esto venía de tal lado o que venía de tal fundamento. Entonces, si yo no le digo que me cuestione y entro en una cuestión dogmática, entonces probablemente tengo mucho miedo justamente a que encuentren que esto lo digo yo porque quiero engrandecerme y que me feliciten y digan, no, inventó, los instructores modernos no inventamos nada, basta con la zaraza de este tiene la mejor técnica, inventó esto, adaptó, basta, está todo inventado, no rompamos los quinotos. Cuando nosotros escribimos los libros con Mario, los de Menos Letales, los libros son fundamentos. Nosotros plasmamos en papel lo que no encontramos en nuestras respectivas carreras en distintos lugares donde necesitábamos fundamentos para el uso de sistemas menos letales dentro del marco de uso de la fuerza. Y no los encontrábamos. No los tenía ni el personal policial, ni aquel que tenía que hacer el requerimiento para comprar el equipo, ni tampoco lo tenía el político del otro lado que tenía que decidir si lo compraba y por qué, y bajo qué, bajo qué marco estaba todo esto, qué paraguas hay que ampare que la policía tenga sistemas menos letales. Y cuando nosotros empezamos a escribir esto fue porque encontramos un bache enorme. Sí, estaba todo separado, todo disperso. Dijimos, si nosotros lo ponemos en un libro, cuando cualquier personal policial tenga que hacer un requerimiento, va a saber qué opciones tiene,
qué fundamentos hay, dónde buscar, ¿sí? Lo vamos a orientar para que tenga las herramientas para saber pedir y tener fuerza para pedir equipamiento. Y el que está del otro lado también poder ver a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, que lo ampara y lo obliga a brindar esas herramientas. Entonces, hacer un paréntesis, Willy, y para mí es fundamental, así como vos, Mario, Pablillo Villarroya, material bibliográfico en español. Porque mayormente está todo en inglés. Vos por haber sido discípulo y viajar mucho a Estados Unidos, vos tenés el conocimiento de la lectura del inglés y el habla fluido. Pero hay muchas personas que apenas entienden el castellano, ya se le complica un poquito más, y es como dijiste, no hay material aglomerado de, por ejemplo, en este caso, de elementos menos letales, armas menos letales. Amén de otra cosa. Y volvemos, como vos dijiste, cuando sucede algo, tenemos que tener la herramienta después para esa tercera fase, cuando nos sentamos frente a un fiscal, decir por qué hicimos tal o cual cosa, o por qué utilizamos tal o cual técnica o tal cual herramienta. ¿Por qué? Porque acá en Argentina lo que no se agarran son los protocolos. Está bien. La fuerza a la que yo pertenezco cumple con proveerme con elementos menos letales. ¿Los cartuchos que me provee son acordes a la situación? Por eso yo lo veo excelente en los libros Menos Letal 1 y 2, porque aglomera un montón de conocimientos que, como dijiste, están dispersos y muchos están en inglés, y que mejor que están en español, para que esté acceso a todos los instructores, o a, como dijiste, o a las personas que tengan que armar un expediente o que tengan la voluntad política de equipar de armamento militar a una fuerza. Mira, nosotros no es lo que esperábamos en su momento, pero se convirtió, digamos, el primer tomo se convirtió en el libro más implementado como material de consulta en academias de formación policial en toda Latinoamérica, no en Argentina. Y cuando nosotros vimos que el libro llegó a España, que se utiliza en academias de formación de un montón de lugares que no nos hubiésemos imaginado, nos puso muy contentos, porque tiene que ver con lo que vos estabas marcando, por el simple hecho de estar en castellano, por estar orientado a lo latinoamericano, y además fuera de eso, tampoco encontramos en esta materia particular nosotros bibliografía a nivel internacional completa, ni traducida ni no traducida. Encontramos un hueco importante, porque no se escribe a veces de ciertas cosas, ¿no? Se orienta todo por ahí más a lo político, pero no a lo que tiene que ver. Por eso nosotros en los títulos pusimos y aclaramos manual policial especializado, porque da un montón de herramientas específicas para poder comprender desde el uso, desde la herramienta. Y en este segundo tomo, por ejemplo, metimos mucho más de lo que es normativa internacional, historia y un montón de otros elementos que tienen que ver con lo que, otra vez, hay que saberlo, porque si no, yo no sé, por ejemplo, que mi país suscribe ante Naciones Unidas que deberían todas las fuerzas en nuestro país y todos los ministerios y de todas las provincias proveer tantas herramientas intermedias como fuera posible para evitar el uso de la fuerza letal. Y no sucede, sigue no pasando. De a poquito vamos. Se iba a eso, porque no sé si te acordás cuando yo hice el trabajo de puntas especiales, de Romando Mitos, de Punta Hueca, Tranquile. Yo también traté de aplicar la metodología de la investigación de mis carreras universitarias a eso, a la parte académica, a la parte de medicina, sin ser especialista, y tratando de hablarlo en un idioma para que una criatura, como hablamos siempre, de 5 años entienda lo que yo quiero decir, para que cualquier persona que lea el trabajo entienda a dónde yo apunto.
A ver, nosotros escapamos siempre a la política, pero ese trabajo, por ejemplo, de Punta de Formante, habla también de, por ejemplo, no sé si te acordás de esa resolución de Aníbal Fernández, o Alberto Fernández, sí, cuando fuera ministro de Seguridad, cuando autorizó a las fuerzas especiales, sí, a las personas personal de custodia, a utilizar Punta Hueca. Que salieron en repudio por diputados de ideología de izquierda, y cuando yo lo leí, hablaban de la Convención de Viena, de la Convención de Ginebra, cuando sabemos muy bien que eso rige guerras. O sea, dos sentados. Pero como siempre innecesariamente se junta todo como si tuviera algo que ver. Sin fundamentos, sin justificaciones reales, sin haber leído, sin conocer sobre el tema, porque esa es la otra. Es que hablaban, por ejemplo, nombraban la Cruz Roja, que la Cruz Roja sabemos que también es de tinte ideológico de izquierda, y hablaba del derecho constitucionario internacional, y ellos no sabían que la Cruz Roja, en un trabajo que hizo, que no sé si sigue estando en YouTube, yo lo tengo, hicieron un laboratorio balístico de la Fuerza Armada de Suiza, y llegaron a la conclusión que el mejor cartucho para la policía era de Punta Hueca, Punta de Formante, y le demostraron en forma práctica el porqué de todo. Sí, además que la mayoría de las policías de todo este planeta prohíben toda munición full metal jacket o totalmente encamisada en todo lo que es el uso policial. La prohíben, o sea, no es que pueden llevar algún tipo de punta ojival truncada de 147 grain como la que tenemos nosotros. No se puede. No se puede en otros países, está prohibido, es exactamente al revés. Y esto otra vez es por una cuestión ideológica que se dio acá. Porque hace muchos años atrás, yo me acuerdo hace 35 años atrás, primer contacto que yo tuve con algunas de nuestras fuerzas policiales, se usaba mucho Punta Hueca en muchas unidades sin ningún tipo de vuelta. Lo autorizaban las dependencias en esa época, ¿no? Pero después esto fue convirtiéndose en una bola de locura, donde pasamos a normalizar que el policía en Argentina utiliza full metal jacket. Y lo que encontramos es una falta de stopping power gigantesca, innecesaria, una cantidad de riesgos por rebote. Ya no te voy a explicar a vos todo lo que ya sabes, pero otra vez fueron cuestiones ideológicas totalmente carentes de fundamento, y que esto es para sentarse con el que quiera, que lo hablamos las horas que quiera, si van a escuchar y si van a mirar, leer, tomar los fundamentos y la evidencia. Pero cuando te habla un fanático absolutamente idiotizado, no se puede perder tiempo, no se puede perder un segundo. Pero si alguien escucha y nos ponemos a trabajar o a discutir con evidencia sobre la mesa y con fundamentos científicos, discutimos con quien sea estas cuestiones. Hay una razón muy clara por la cual el resto del mundo utiliza Punta Hueca y nosotros seguimos con la full metal jacket, y si no somos, parece, criminales, todo al revés, ¿no? Toda una cuestión absolutamente desfigurada. Tal cual, por eso yo también en ese trabajo propongo, también hablo, viste, de los 5 minutos que cambiaron al FBI, y propongo, como tiene el FBI en Estados Unidos, LEOCAT, que se generen observatorios o oficinas de estudios de enfrentamiento de la policía provincial, las fuerzas federales, y que después toda esa información se aglomere en una fuerza federal para que suministre la información a diferentes provincias, y de ahí que salga el conocimiento o la información para siempre estar actualizado en la grilla de instrucción, de táctica, de tiro, estar a la vanguardia y no siempre ir por detrás y con 30 años de retroceso en la instrucción. Mira, respecto a eso, Matías, me hiciste acordar algo. Trabajé muchos años en el ámbito de distintos ministerios, y ahí tuve la posibilidad de ver como desde un lugar más nacional un montón de cuestiones que se daban a nivel federal y provincial, ¿no? También de
de muchas fuerzas. Y una de las cosas que durante ciertos años tratamos de resolver en el equipo en el que yo estaba era lograr unificar las estadísticas de justamente de lo que acabas de decir vos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con enfrentamientos, con el uso de diferentes tipos de municiones y demás, con sistemas tecnológicos, con diferentes herramientas que nosotros habíamos obtenido del FBI, de reuniones que habíamos tenido y capacitaciones que tuvimos con fuerzas muy importantes de los Estados Unidos. Y lo que se hacía muy difícil en Argentina e imposible en algunos momentos era el lograr que distintas provincias intercambiaran o brindaran información de sus estadísticas, que las fuerzas federales quisieran compartir algo con otra fuerza federal, que las fuerzas federales quisieran compartir algo con una fuerza provincial, y así. Lo que se nos generaba era una enorme dificultad en la cual todo estaba separado, nadie quería compartir datos por miedo, porque volvemos a la palabra miedo. O recelo. Recelo. Sí, recelo en parte y miedo a que se supieran algunas cosas que son puntos débiles de alguna manera. Si los ves pueden ser puntos débiles, lo que pasa es que si vos no tenés información para evaluar, volvemos a Luda Loop. Vos podés observar qué es lo que pasa en todo el país, en toda la fuerza. Vos podés captar toda la información que podés, que eso es el proceso de observación, para orientarte hacia cómo resolver o cómo mejorar todo eso y que deje de tener una estadística negativa. Pero para poder tomar decisiones necesitas toda esa información, la tenés que poder clasificar, y unificándola tenés una herramienta gigantesca, porque ya tenés patrones que exceden a lo regional y que te van dando elementos que ya son comunes a todo aquel que reviste la figura de un funcionario policial en la República Argentina. Bueno, en aquellos años no lo pudimos lograr porque no se podía compartir la información de la forma que se buscaba. Esto después pasa a veces a nivel internacional, muchísimo también, pasa en otros países, yo lo he visto y he trabajado mucho en otros países, y pasa también esta cuestión del, ya sea el recelo o el miedo a que se conozca dónde está el problema más frecuente, e inclusive internamente cuesta muchísimo dentro de cualquier institución obtener esa información también. Casi nadie te la va a ver ciertas oficinas y ciertas dependencias o alguna dependencia particular que tiene la responsabilidad de recopilar esa información. Pero es muy difícil todavía hoy en día que inclusive dentro de esa institución eso salga hacia un lugar en el cual se comparta la información, salvo dentro de lo que son, ¿no? Obviamente las cadenas de mando. E inclusive ni siquiera dentro de una cadena de mando, ya dentro de un nicho del nicho del nicho. Eso es por lo menos lo que pude ver respecto a este tipo de información y de las dificultades que encontramos para poder compartirla, y por ende todo lo que puedas hablar es lo que uno va recopilando, porque conocemos justamente instructores o funcionarios que están en todas las fuerzas y en lugares clave en los cuales simplemente o somos amigos o hablamos o intercambiamos o entrenamos o por lo que sea, y te vas haciendo de información, pero no tenés una fuente concreta a la cual, digamos, abrevar para poder decir esto es así en todo el territorio. Y con el tema de munición es realmente delicado. Además parece que nadie quisiera hablar cuando querés tocar este tema. Es un tema sacro que nadie puede tocar y es como es y tiene que ser así para siempre. Sí. Bueno, ojalá en algún momento cambie. Cuando yo hice ese trabajo, no tenía idea lo que fue. Hubo gente que aportó material y otra que no, a mí mi fuerza me dice por reglamento esto y yo cumplo esto, está bien. Pero qué mejor que en ese momento yo decía de generar una ley. ¿Por qué? Porque el fiscal siempre busca la ley. Dice, bueno, está bien, ¿dónde está esto? ¿Qué lo respalda? Para evitar ya esos sesgos ideológicos, como venimos hablando, esas malas interpretaciones, o que esos malos conceptos que, como vos bien dijiste, gente que no tiene los conocimientos suficientes, a lo mejor se para en una cámara, en televisión, y sale a decir que, por ejemplo, la punta hueca hace terribles daños y va contra la Convención de Ginebra, y vos escuchás eso y vos te querés agarrar de los pelos, los pocos pelos que tenemos, te lo querés arrancar.
Sí, porque lamentablemente cuando se habla de este tema aparece, volvemos a lo que hablamos hace un ratito, las leyendas urbanas. Repiten lo que escucharon de alguien que nunca, jamás en la vida ni tiró, ni conoce, ni tiene ni el más mínimo vestigio de posibilidad de haber tenido contacto con una punta hueca, y lo que está hablando es una locura, ¿no? Te pega, da vuelta una moto, da vuelta un fitito, decían cuando yo era chico. Pobre fitito, no sé cómo hicieron para darle vuelta, la verdad que las veces que le tiré un fitito le hicimos un agujero nada más. Y a que uno lo crea, toda esa bola inicia por Churchill. Cuando escribía sus libros, viste que yo tuve que hacer hice la historia, todo, hice cómo inició todo. Él en un libro, viste que en la época aquella, 1900, la comunicación era más lerda que ahora. ¿Qué te parece? Y bueno, escribir un libro, y bueno, y ponía que de un solo disparo lo desplazaba 10 metros hacia atrás, o que lo hacía explotar, viste, y se fueron agarrando de... A ver, yo también estoy haciendo un trabajo para el otro canal de medidas activas. Medidas activas que son, conforman dentro de la propaganda relatos armados de un dato verdadero y el 90% de falacia. Y bueno, se agarraron de estas expresiones de Churchill y bueno, se fue haciendo toda una bola que hoy en día vos hablas de punta hueca y como decís, muchos salen corriendo y para muchos es un tema tabú. Sí, es un tema tabú y lamentablemente no lo entienden cuando vienen instructores del exterior. A mí me ha pasado muchas veces en las últimas 3 décadas que venían instructores de otros países a dar cursos a Argentina, especialmente en el ámbito institucional, y cuando veían la munición, decían, no, pero esto, ¿por qué? No puede ser. Y ellos mismos no querían entrenar con ese tipo de munición, especialmente los que venían de Estados Unidos, ¿no? Claro. O de Europa. No querían entrenar con eso, porque, ¿para qué le vamos a tirar? ¿Y por qué tiran con esto? No lo entendían. Si no somos militares, ¿por qué usamos full metal jacket? ¿Para qué estamos usando? O veían a veces polígonos chicos, lugares que son riesgosos para una munición totalmente encamisada, pero especialmente para lo que es, ya si tenés que trabajar en una casa de fuego, si tenés que trabajar en ciertos ámbitos, es una locura. O sea, es imposible de justificar que eso sea lo más seguro. Pero bueno, estamos bajo un viejo concepto que quedó dando vueltas ahí y que no sé si en algún momento se va a poder modificar aquí en Argentina. Ojalá que sí. Es una cuestión doctrinal, pero también que se tiene que modificar a nivel resoluciones y una cuestión legal, ¿no? Porque también ahí hay algo dentro de lo que es la ley de armas que hace que sea complicado como está escrito también, desde los pocos temas que para mí quedaron muy anticuados en la ley de armas, de que considera que es para caza, ¿no? Y que está escrito de una forma tal en la cual es delicado el tema, ¿no? Según la interpretación. Bueno, pero ahí, como el trabajo que hiciste también hablé de la ley de armas, está que viste el uso especial, el material de uso prohibido. Uso especial de uso prohibido. Bueno, el material de uso prohibido, o sea, la punta hueca, todo lo que es personal policial está autorizado, pero en lo que dice la ley de armas o el decreto reglamentario, en ese momento era mediante la presentación de un individuo o de una institución generando un expediente solicitando autorización al RENAR, mediante el RENAR al Ministerio de Defensa en ese momento. ¿Qué pasa? Por eso esto es muy viejo. Te lo actualizo. Viste que hubo al fabuloso último director, Allen, que fue largando un montón de decretos. Sí. Que fue desregulando. Y viste que él le dio la potestad a la policía de darle a sus funcionarios el CLU y la aportación. Como era antes, digamos, que pasó la fuerza a tener la responsabilidad y el RENAR a registrar.
Exactamente. Bueno, dentro de esas facultades le delegó también el uso de la autorización de material de uso prohibido. O sea, que vos, en teoría, generando un expediente en la fuerza que perteneces, en teoría la fuerza te tiene que autorizar. Esto pasaba hace años atrás también. También pasaba, era la dependencia, digamos, o dentro de la línea de mando, quien lo podía autorizar era el jefe directo, digamos, o la máxima autoridad directa de aquel que lo solicitaba. Claro. Pasaba con las armas personales, deportación, pasaba con un montón de cosas, y también estas cosas fueron todas como convirtiéndose en grandes tabúes, ¿no? Llegó un momento que no se podía hablar de nada de esto, porque automáticamente pasabas a ser un delirante o un asesino. Bueno, sí, le pasó mucha responsabilidad el director de RENAR a las fuerzas, nada más y nada menos que la parte de la decisión de lo que son las portaciones, y RENAR pasó a registrar. Eso es un cambio gigantesco, además que es más eficiente para RENAR también, porque si no, después todos se quejan de que algo es lento y demás, y bueno, pero si todo termina siendo un cuello de botella, no se puede lograr más velocidad o mejores resultados cuando no se optimizan los procesos, ¿no? Así que es un tema muy interesante ese. Tal cual. Willy, yo por eso te quería convoqué. ¿Por qué? Porque muchas veces iban a pensar que íbamos a hablar de cuántos disparos se hacía, qué técnica, qué cartucho se utiliza de por sí, pero como nosotros venimos de una línea de pensamiento y que nos aglomeramos todos en la fita, que es la transmisión de conocimiento académico y buenos conocimientos, es que por eso te convoqué para concientizar a todos aquellos policías que no es solamente sacar un arma y disparar, que esa acción conlleva un montón de conocimientos anteriores. Me parece más importante hablar de todo esto que simplemente las técnicas de tiro, que las resolvemos y las disfrutamos en un polígono, y que otra vez no preparan la cabeza, que es lo primero que tiene que estar preparado, que es lo primero que hay que nutrir y que hay que seguir nutriendo, y que se puede disfrutar un montón el tiro. El tiro no se sufre, se disfruta. Es un entrenamiento que es maravilloso, y a diferencia de quienes no lo practican frecuentemente, uno termina con las mejores sonrisas e increíblemente relajado cuanto más entrena, ¿no? Todo ese cansancio, toda esa atención que requiere la actividad de tiro es muy sana para la cabeza, porque nos lleva a tener mucho control, nos lleva a tener mucha responsabilidad, y querramos o no, necesitamos que todo siempre salga bien en un polígono de tiro cuando hacemos la actividad. Entonces no solo no nos hace unas bestias animales, ni nos hace cada vez más enfermos como muchos creen, sino todo lo contrario, nos va calmando, nos va ubicando, nos va dando herramientas, nos va dando práctica. Pero todo lo que podemos hacer en polígono es algo que no puede estar nunca escindido de la preparación doctrinal y mental que nosotros necesitamos para poder tener una vida sana, para poder disfrutar de nuestras familias, a nuestros amigos, y cada uno la profesión que tenga, ya sea dentro de una institución o ya de alguno fuera o donde estén. Para poder mantener eso necesitamos seguir entrenando, necesitamos darle todas las herramientas posibles a aquellos que somos instructores, todo lo que hemos recibido. Lo que no sirve, Matías, como para cerrar, es encanutar, porque no nos vamos a llevar nada el día que nos vayamos, nada absolutamente nos podemos llevar, y el conocimiento solo vale cuando es transmitido. Todo lo que recibimos de grandes maestros, siempre doy el ejemplo de Jeff Cooper, porque en tiro, después de mi viejo, fue el más grande instructor que tuve en la materia. Y la última vez que yo lo vi a Cooper y que me transmitió conocimiento fue en septiembre del año 2006, estando postrado en su casa. A las 2 semanas yo me fui y él falleció. Y te puedo asegurar que apenas le salían las palabras cuando me hablaba en ese momento, y me mandó al sótano de la casa porque él ya no podía bajar, a buscar unas armas y unos libros para seguir contándome cosas. A mí me quedó grabado alguien que no necesitaba hacer lo que estaba haciendo, hasta el último aliento que yo por lo menos lo vi y escuché, siguió transmitiendo. Y no a mí, yo no era el elegido, era uno más. Con todos los que estuvieron ahí y todos los que estaban ahí te pueden contar exactamente lo mismo.
Y por eso genera tanta fascinación un maestro cuando muere en su, de alguna manera, en su tierra, haciendo lo que ama hasta el último día, y siendo totalmente consecuente entre lo que dice y lo que hace. No se sienta a hablar y contar leyendas de cosas que nunca pasaron, sino que es totalmente fiel a sus convicciones, fiel a su doctrina, y que muere transmitiendo, porque sabe que no se puede llevar nada. Bueno, todos aquellos que hemos recibido de excelentes instructores, profesores y maestros, deberíamos sentir la obligación de transmitir todo lo que aprendimos por todos los medios que podamos, porque eso es lo más gratificante que hay en la instrucción. Todo lo demás, lo que podemos llamar bueno, malo, lindo, feo, bueno, todo eso pertenece a ese mundo dual en el cual juzgamos las cosas acorde a lo que nos hubiese gustado o lo que nos gustó. Pero lo que más importa es que todo lo que recibimos a alguien le puede salvar la vida, ese alguien puede salvar un montón de vidas y que tiene un valor que no se puede contar con dinero, que es el de poder mejorar la función de alguien que dedica su vida al servicio. Eso no tiene precio. No tiene precio. Así que eso es lo que quería decir como reflexión final. 1.000.000 de gracias, Willy. Te comprometo para una segunda charla, obviamente más adelante, porque yo sé que ahora ya por trabajo ya no va a estar disponible por un tiempo. Porque busco concientizar, a raíz de estas charlas sí, busco concientizar que el arma, el disparo, es un medio. A full. Como vuelvo a repetir, y hay un montón de conocimientos anteriores que tenemos que tener al momento de utilizar un arma. Para defendernos nosotros, defender a un familiar o defender a una persona que no conocemos. Vos lo dijiste, es una herramienta. Todo lo demás hoy en día es zaraza táctica. Es una herramienta más sin la cual, si no hay una persona que esté manejando esa herramienta y tomando las decisiones correctas, no es justamente la mejor de las opciones. Así que bueno, contá conmigo cuando esté disponible, siempre contás conmigo. Celebro este canal, celebro que estés llevando adelante esta iniciativa. Una de las cosas que hay que perder como instructores de tiro es la vergüenza o justamente el miedo o lo que sea que a veces hace que no nos comuniquemos entre nosotros o que no seamos capaces de subir justamente algo a un canal, a un Instagram o donde sea que pueda ser compartido. No hay que tener ni el más mínimo resquemor ni preocupación a las críticas o a los haters o a todas esas gansadas, porque hay gente muy chiquitita en este mundo, muy insignificante, que no aporta absolutamente nada y lo va a seguir haciendo y van a seguir estando. No se puede dejar de hacer por aquellos que destruyen. Nosotros como instructores tenemos que construir, esto es lo que hacemos, y tenemos que compartir como instructores de tiro y como camaradas que somos. Si no compartimos, nos estamos perdiendo una de las cosas que más vamos a disfrutar en esta vida. Así que muchísimas gracias por crear el canal. Seguí sumando los excelentes elementos que ya has sumado y has entrevistado, y seguí llamando y hablando con todos aquellos que consideres que tienen que estar, porque seguro que se van a sumar y van a celebrar como yo esta posibilidad. Así que infinitamente agradecido. Muchas gracias, Willy, el agradecido soy yo, porque al minuto cero me dijiste que sí. Obviamente que tuvimos que coordinar, como todo, por cuestiones de agenda. Así que esperemos darle lo mejor a la gente y darle el mejor conocimiento, porque como te dije, como vos justo dijiste, a un hater, nosotros como instructores le tenemos que enseñar el deber ser. Después la realidad o cómo querés dejar tu arma en tu casa es responsabilidad tuya, ya corre por cuenta tuya. Pero yo te tengo que enseñar el deber ser y lo que dice la normativa. Cada uno va a responder por sus actos, eso es algo que tenemos que tener clarísimo y que lo hemos hablado al principio de este capítulo hoy también. Así que eso es súper importante. Más allá de lo que después quieran decir o no decir, nosotros vamos a enseñar y bajar lo que corresponde, cuando corresponde, le guste a quien le guste y a quien no le guste, lo lamento. Bienvenidos al club de amigos que tenemos, que es enorme. Tal cual. Willy, no te saco más tiempo, yo sé que te compartí con la familia. 1.000.000 de gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, hasta la próxima.